Si no se necesita, bueno, pues yo casi inmediatamente la borro, ¿no? Entonces nada más para que sepan que no será ningún mal uso ni de su imagen ni de sus nombres y bueno, pues ahí estará, están avisados, ¿no? De que se está grabando la sesión, pero no le daremos ningún mal uso al respecto, ¿no? Voy a buscar la presentación. Hasta donde yo me acuerdo, claro, corríjanme si estoy mal. Sí alcanzamos a ver el tema matriz de transferencia y terminamos la presentación, ¿es correcto? Me parece que sí, profe. Sí, Gracias. Gracias por responder. Sí, muy bien. Entonces, lo que a continuación sigue es precisamente ver la parte de algunos ejemplos resueltos que desarrollen un poquito más a fondo lo que se vio en esta presentación de la introducción al control multivariable. El objetivo principal, ¿cuál es? Que ustedes desarrollen la habilidad de poder obtener las ecuaciones de estado a través de la práctica de diferentes técnicas o de diferentes representaciones. Y voy a tratar de resumirlo lo más breve posible en la medida en la que también podamos aterrizarlo y resolviendo los problemas propuestos que están en las notas, en la última página de las notas. Asimismo, quiero comentarles que en su carpeta de archivos y materiales de clase, ahí ya pueden encontrar las diapositivas que les voy a mostrar a continuación. Esta presentación se las puse en PDF y ya la tienen ahí en esa carpeta de la semana 1, ¿no? Donde lleva por título Ejemplos resueltos EE, con mayúsculas EE. ¿Sale? Entonces, ese es el PDF de la presentación que a continuación les voy a mostrar. Entonces, procedemos a compartir la pantalla. Y creo que sí se ve ya, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos resueltos, para lo cual déjenme ver si está conectada esta cosa. Sí. Ok. Algunos de estos ejemplos ya los vimos. Nada más que aquí voy a tratar de mostrar de una manera un poquito más amplia y más detenida cómo se llega a esta representación en ecuaciones de estado, ¿no? Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir, digamos que, representación por representación, perdón. Y en caso de ser necesario, vamos a extender un poquito más el ejemplo con un segundo ejemplo, ¿no? En caso de que fuera necesario. Por ejemplo, uno de los sistemas más comunes de analizar a modo académico o representativo, pues es el sistema masa-resorte amortiguador, del cual presentamos aquí la ecuación de equilibrio. Y la ecuación de equilibrio no es otra cosa más que una ecuación diferencial ordinaria. Ya ven que las siglas en inglés se escriben al revés, ¿no? Ordinary Differential Equation. Entonces, esta ecuación diferencial ordinaria describe precisamente cómo es el movimiento con respecto a la fuerza aplicada en una masa unida con un resorte y un amortiguador. Básicamente eso es, a grosso modo, lo que se describe, porque muchos de los sistemas mecánicos en resistencia de materiales e incluso en programas de ingeniería asistida por computadora, como lo son CAD y CAE, suelen utilizar modelos simplificados de masa, resorte, amortiguador para elaborar herramientas tan complejas como suelen ser sistemas de elemento finito, ¿no? O análisis de elemento finito. Entonces, ¿cómo algo tan básico se puede convertir en una herramienta tan grande? Bueno, pues gracias también en parte al poder plantear el modelo del sistema mediante ecuaciones de estado. Entonces es una de tantas
proyecciones que se tienen o de utilidades que se logran gracias a aprender a representar estos sistemas, ¿no? Después les voy a ir compartiendo por ahí algunos videos donde pues verán cómo se ven los resultados de saber manejar estas técnicas, ¿no? Bueno, en modo de motivación. ¿Qué es lo que hacíamos? Buscábamos, perdón, me regreso aquí al anterior, buscábamos definir los estados. Para empezar, el orden máximo de la derivada me definía n, ¿verdad? N el número de estados, que era 2. ¿Y cómo seleccionaba yo los estados? Decía yo, bueno, una manera de definirlos a partir de las ecuaciones diferenciales es de una o de las diferentes ecuaciones que se tengan de un solo sistema, verifico una variable y esa variable candidata, digamos, a que yo la defina como estado, puede ser definida si dentro de ese mismo sistema de ecuaciones existe o está definida su primera derivada. Y entonces, como está definida la primera derivada de x, x es un estado. Voy también con la derivada de x. Si esta la tomo como una nueva variable, ¿sí? Como si la renombramos, verifico que su primera derivada, es decir, la segunda derivada de x, está también definida y por lo tanto también lo defino como estado, ¿no? Y entonces así ya tenemos 1 y 2 estados que podemos definir. También se puede escribir la ecuación de movimiento o de equilibrio en términos de la velocidad a la que se desplaza esta masa. Nada más tomar en cuenta que la velocidad en el caso mecánico aquí es igual a la primera derivada de la posición, es decir, x punto, esto es de hecho la velocidad longitudinal, ¿no? O la velocidad traslacional. Ok, y para ser amigables también con la notación que hemos estado siguiendo, vamos a definir la fuerza aplicada a F como nuestra variable de entrada U. Y es así que hacemos todos nuestros cambios de variable. U definimos como F, x1 como la posición x y x2 como la velocidad, que es, de hecho, x punto la derivada de x, ¿no? Si vieron el video, si se acuerdan, el video que les compartí, que estaba en inglés, explicando de manera intuitiva cómo entender la definición de los estados, se habla precisamente de un ejemplo similar en el que solamente se omite el amortiguador, o sea, es un masa resorte, y por ahí se explica de que los estados son esta información mínima requerida para saber cuál es y cuál será el comportamiento del sistema a futuro, ¿no? Entonces, ahí se explica pues de manera muy pragmática y por ahí se hace referencia también a otro video de otro profesor. En inglés también está el video donde se explica más a fondo cómo se define, cómo se determina que los sistemas sean, que almacenen energía, ¿no? Porque eso es lo que solemos decir los que nos dedicamos a esto, los que enseñamos esto, que el orden del sistema también está relacionado con el número de elementos que almacenan energía, ¿no? Y si bien el masa resorte amortiguador tiene 3 elementos, 2 de ellos se la almacenan y uno la disipa, ¿no? En fin, ahí no voy a entrar en detalles ni a traducir todo lo que dice el video, simplemente hago referencia a ello para saber que estamos en acuerdo con lo que también se menciona ahí, ¿no? Ok, al haber hecho este cambio de variables y definir unas salidas, en este caso me interesa conocer ambas, la posición y la velocidad de la masa. Entonces definimos dos señales de salida, Y1 y Y2, como los estados. Esto es muy común encontrarse con que la variable que a mí me interesa son también las variables internas o las variables que describen el comportamiento del sistema, en este caso los estados. En los sistemas mecánicos es súper factible porque casi siempre los estados están relacionados con variables físicas, pero no siempre sucede lo mismo con otro tipo de sistemas combinados, ¿no? Con sistemas electromecánicos, con sistemas eléctricos, con sistemas hidráulicos, o con sistemas de transferencia de masa o energía. Suele pasar que algunos de los estados no necesariamente están relacionados con una variable física o bien que no pueda yo medir esa variable directamente, ¿no? Sino que lo tengo que hacer a través de la medición de otra variable. Y eso también lo vamos a ver aquí en el curso, ¿no? Entonces, perdón que me extienda un poquito aquí. Vamos agarrando este ritmo para ya seguir
Y entonces, ¿qué hacemos? Reescribimos la ecuación que teníamos originalmente de equilibrio, pero con la nueva definición de las variables, donde ahora el cambio principal que observamos es que la ecuación diferencial de segundo orden se convirtió en una de primer orden. ¿Cómo logré eso? Pues precisamente definiéndolo o separándolo en dos variables o en dos ecuaciones, ¿no? O sea, en lugar de tener una ecuación diferencial de segundo orden, ahora tendremos dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Ese es el truco, ¿no? Si yo tuviese, por ejemplo, ¿no? Una ecuación diferencial de cuarto orden, pues se puede separar en cuatro funciones, perdón, en cuatro ecuaciones diferenciales de primer orden. Ese es el truco para definir las ecuaciones de estado, primero en su forma individual, como ecuaciones separadas, y posteriormente como su versión matricial, ¿no? Entonces también ya tenemos definidas las salidas. Las salidas y las ecuaciones diferenciales siempre deben de quedar en función tanto de los estados como de la señal de entrada. Ok, aclarando todo esto, entonces procedemos a pasar de la versión separada a la versión matricial. Y una forma muy práctica pues era ordenar de manera secuencial primero los estados y luego la entrada de manera ascendente, ¿no? Empezando por la X1, entonces aquí va a quedar en esta columna, digamos, todos los elementos que corresponden a X1, ¿sí? Y aquí todos los de X2 y por acá, perdón, aquí ya me comí sin querer, no, me lo salté. Y por acá todos los de U, ¿no? Así es como lo vamos a estar acomodando por columnas. Aquí no están perfectamente alineadas. Perdón que me salga tantito para borrar, porque aquí no se deshace lo que le raya a uno. Entonces, con el ordenamiento de esto, podemos de manera más sencilla visualizar qué es lo que va dentro de la matriz. Si bien es cierto que se puede saber desde el sistema de ecuaciones anterior, de aquí se puede sacar directamente, bueno, una manera, digamos, intermedia de verla es, ok, la información que no aparezca, pues la relleno de ceros. Por ejemplo, en la primera ecuación donde aparece derivada de x1 igual a x2, pues eso quiere decir que el coeficiente de x1 y de u valen 0 y el de x2 pues vale 1, ¿no? Y es por eso que la primera fila en el sistema de ecuaciones de estado aparece solo 1 en la columna de x2, mientras que en x1 y en u aparecen 0, ¿no? Entonces todos esos datos se rellenan. De hecho, si se fijan, aquí técnicamente estamos observando la matriz A, ¿verdad? Aquí estamos observando debajo la matriz C, perdón, esto sería D, y por acá estaría la matriz B, algo así, ¿no? Entonces, se fijan, esos datos son los que se están vertiendo del lado derecho ya en su versión matricial. Esto lo pueden hacer simplemente como para guiarse en un principio cuando no se tiene suficiente experiencia, entender cómo van a ir acomodados los datos en las matrices, donde aparecerán ceros básicamente. Pero posteriormente, bueno, pues lo pueden sacar de manera directa, ¿no? Ya con la práctica, pues eso se sobreentiende. Y esa sería la forma de obtenerlo a partir de ecuaciones diferenciales. Realmente no tiene mucha magia, no es algo tan complicado, pero bueno, se puede, ¿no? Se puede saber. Me gustaría saber, antes de continuar, si quisieran ver otro ejemplo o es bastante claro con este ejemplo y podemos pasar a otro caso. Pues por mi parte, está claro. Sí, de todos modos van a haber más casos, ¿no? Pero sí he detectado como que al principio, esto que es así súper elemental y parece medio trivial hasta para algunos, de repente cuando el planteamiento del problema, la ecuación se ve un poquito más grande, chin, ¿no? A ver, espérame, profe, ¿cómo estuvo eso, no? ¿De dónde salió? Pero es lo mismo, o sea, vuelvo con lo mismo, ¿no? Es el mismo principio, se obtienen los mismos problemas. ¿Los demás qué dicen? ¿Sí? ¿Le continuamos o vemos otro ejemplo parecido pero extendido? A ver, uno de esos, profe, el extendido, pero parecido. Ok. Sí, aquí de lo que se trata es de tener una comparación más o menos similar, ¿no?
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir, perdón si no me sale muy derechito, porque aquí estoy viendo. Vamos a definir otro sistema masa, resorte, amortiguador, pero ahora con dos masas, ¿no? Es como un problemita de modelado. Entonces vamos a poner aquí un primer resorte con una masa 1, resorte 1 y un amortiguador 1, ¿no? Ups, de repente se traba esto un poquito, perdón. ¡Ah! Perdón la demora, chin, ya se salió. Bueno, ahorita. A veces pasa, no sé si es porque tengo ya un montón de pizarras por ahí abiertas o si es alguna actualización. Si no, lo de menos es ocuparlo en la... Déjenme, vamos a borrar esto. Vamos a dibujar primero. Y este a su vez va a estar también conectado con otra masa y otro amortiguador. Ahí está. Bueno, regularmente esto se le pone, perdón que lo extienda así, dos rueditas aquí como para decir, ok, aquí no está haciendo efecto la gravedad. Cuando el movimiento es ortogonal a la fuerza de gravedad, se anulan o no tienen efecto. Pero bueno, eso es una cuestión ya ya conceptual por ahí, mecánica, no lo vamos a mencionar. Esto nada más quiere decir que no hay fricción en la parte de abajo. La fricción regularmente se representa con la fricción del amortiguador, ¿no? Bueno, aquí entonces decía yo, va a ser la masa 1, la masa 2, este va a ser K2, K1, B1, B2, por ejemplo, ¿no? Y vamos a decir que la fuerza aplicada es aquí. Y vamos a sacar la ecuación, las dos ecuaciones de equilibrio, se saca una ecuación por masa. Tendría yo que hacer el diagrama de cuerpo libre y todo eso. Bueno, hay una forma muy práctica. Vamos por masa, digamos, para la masa 1. Tengo primero, tengo una fuerza aplicada en la masa 1, externa, no. Entonces, si es no, pongo un 0 y pongo igual. Luego, primero voy masa por aceleración. Ojo, la aceleración, por supuesto, las variables. Aquí tendremos x1 y por acá tendremos x2, las posiciones de las masas, ¿no? Entonces tendremos 0 es igual a masa por aceleración, entonces masa 1 por doble derivada de x1, eso es masa por aceleración. Luego me voy con la fuerza de fricción, que sería V1 por la velocidad de la masa 1, pero nótese que también V2 está afectado, porque está entre las dos masas y está afectando también la posición de x1 y la velocidad de x1. Entonces también V2 será con respecto a la masa 1, será derivada de x1 menos derivada de x2. Luego voy con los resortes. El primer resorte K1 solo depende de la posición x1 y el resorte K2 ocurre lo mismo que con el amortiguador, ¿no? Sería de posición x1 menos x2. Es muy parecido como cuando tienen dos circuitos con dos mallas y hay un elemento entre las dos mallas y las corrientes, una va contra la otra y dependiendo de cuál es la malla a la que se están refiriendo, es la que va positiva y la opuesta va positiva. La otra opuesta, perdón, la otra va negativa. Aquí es muy similar. Hagan de cuenta que es así como se determina, ¿no? De la otra, esa sería la ecuación de equilibrio del primero. Del siguiente sería, ¿tengo fuerza aplicada en la masa 2? Sí, entonces pongo F. Y voy otra vez, masa por aceleración, más, y aquí casi se repite todo, excepto que aquí nada más están interactuando B2 y K2. En este caso para B2, ahora es con respecto a la masa 2, por lo tanto será derivada de x2 menos derivada de x1. Y para K2, pues igual será la posición x2 menos x1. Y ya tengo las ecuaciones de equilibrio. La pregunta aquí es, ¿cómo saco las ecuaciones de estado? Bueno, pues hay que definir los estados, ¿no? ¿Cómo definíamos los estados? Tengo una variable y su derivada. Entonces, vean, tengo x1 y x2
Ya, de hecho, ya x1 y x2 les puedo llamar estados porque existen sus derivadas. Lo único que me hace falta es definir x2 y x1 punto, o sea, sus derivadas, porque existe la doble derivada, es decir, la derivada inmediata de derivada de x1, que es doble derivada de x1, y la derivada inmediata de x2, que es la doble derivada de x2. Por lo tanto, aquí solamente me haría falta definir que x3 es igual a derivada de x1 y x4 igual a derivada de x2. Y bueno, ya encarrerados podemos decir que u sea igual que f, ¿no? ¿Qué logramos con esto? Bueno, pues logramos escribir las ecuaciones, pero ahora en términos de una sola variable. Entonces, vean, tengo dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Cada una de ellas la voy a convertir en dos ecuaciones de primer orden. Es decir, tendré 4 ecuaciones diferenciales de primer orden. Lo cual ya obedece a la lógica, ¿no? Tengo segundo orden más segundo orden. El sistema de completo es de cuarto orden. Entonces tendré 4 ecuaciones diferenciales de primer orden. Por lo tanto, en el número de estados pues será igual que 3, ¿no? Bueno, reescribiendo, entonces tendríamos 0 igual a m1x3 punto, se convierte en primer orden, más b1x3, más b2x3 menos x4, más k1x1, más k2x1 menos x2, ¿no? Y la otra sería u igual a m1 derivada de x4 más b2 x4 menos x3 más k2 x2 menos x1. ¿Qué tengo que hacer? Obtener las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo? Empezamos por derivada de x1. Derivada de x1, ¿qué es igual? Pues ya lo definimos aquí. Es igual a x3. Derivada de x2, que es igual, también ya la definimos. Es igual a x4. Perdón, aquí no se ve muy bien mi 3. Derivada de x3, aquí es igual a, pues la despejo de aquí. Fíjense que todos estos de acá pasan del otro lado de la igualdad restando y voy a dividir todo entre m1. ¿Correcto? Entonces voy a buscar elemento a elemento. Pues empiezo por el x1. Aquí tengo x1 y aquí también. Entonces tendré, perdón, dijimos que pasaba con signo contrario, ¿no? Entonces queda menos K1 más K2 sobre M1 X1. ¿Correcto? Luego busco X2. X2 está por acá y no está en ningún otro lado. No. Entonces aquí estaba menos, va a pasar como más K2 sobre M1. Ups. Sobre M1, X2. Luego busco X3. Tengo X3 aquí y X3 acá está positivo, pasa a negativo. Igual tengo B1 más B2 sobre M1, X3. Y por último, X4 que está negativo y pasa positivo, más B2 sobre M1, X4. Y no tengo U, entonces ahí se termina. Lo mismo para la siguiente, ¿verdad? Despejamos derivada de X4. Todos estos términos pasan del otro lado, cambian de signo y van divididos entre la M2. Aquí me equivoqué, perdón. Aquí debe ser más a M2. ¿Estamos? Entonces, derivada de X4 es igual que, busco X1, está aquí negativo, pasa a positivo, K2 sobre M2 X1, luego X2 pasa a negativo, K2 sobre M2 X2, luego X3 pasa a positivo, B2 sobre M2 X3, luego X4 pasa a negativo, B2 sobre M2 X4 y por último la U ya estaba del otro lado y está positiva, así que nada más va 1 sobre M2 por U. ¿Sale? Y ya tengo mis 4 ecuaciones de estado. Solamente me faltaría definir cuáles serían las salidas, ¿no? Si las salidas que me interesan son las posiciones nada más, entonces nada más defino Y1 y Y2 como las posiciones. Pero si me interesan posición y velocidad, pues entonces también debería definir X1, X2, X3 y X4, ¿no? Las 4, los 4 estados. Y vamos a hacerlo así para que vean que
qué curioso que, bueno, que de hecho se ve desde el ejemplo que vimos acá, que la matriz C, que no sé por qué se queda así, la matriz C da una matriz identidad, ¿no? Vamos a dejarlo así para no extenderlo tanto, Y1 y Y2, igual a las posiciones, ¿no? X1 y X2, las dos posiciones de las masas. Sale mi sistema de ecuaciones. Entonces, lo único que me hace falta aquí, pues, es convertir esto a matriz. ¿Cómo se convierte a matriz? Pues otra vez, ¿no? Esto será x punto igual a ax más bu, y igual a cx más du. Vamos a decir aquí, por lo tanto, las, vamos a hacer acá, ecuaciones de estado, estas, vamos a decir son, y aquí vamos a decir dónde, y vamos a poner las matrices, ¿no? La matriz A, matriz de 4 por 4, era 0, 0, 1, 0, porque era igual a x3, ¿verdad? Entonces 0x1, 0x2, 1x3, 0x4, ¿no? Aquí está. La siguiente es x4, por lo tanto será 0x1, 0x2, 0x3, 1x4. También conviene ir haciendo de manera simultánea la matriz B y alineada para que aquí pues vamos rellenando también esa información, ¿no? Que aquí va 0, aquí también va 0. Luego la siguiente está cargadita de información. Vemos aquí, voy a tratar de que quepa. Menos, perdón, ya no. Menos K1 más K2 sobre M1 X1 más K2 sobre M1 X2 menos B1 más B2 sobre M1 y finalmente B2 sobre M1. Y acá también va 0. Perdón, ya me incliné hacia arriba. Y la última estaba más sencillita. Aquí teníamos K2 sobre M2X1 menos K2 sobre M2X2, B2 sobre M2X3 y menos B2 sobre M2X4. Y acá 1 sobre M2U. La matriz de salidas C, aquí, y la D, también la ponemos de manera simultánea porque tendrán compartidas las columnas, ¿verdad? Toda esta de aquí sería la columna de X1, incluyendo la matriz C, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta. La matriz C decía Y1 igual a X1, por lo tanto aquí será 1, 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Y Y2 igual a X2, pues será 0, 1, 0, 0 y 0, ¿verdad? Y ya tengo las 4 matrices de las ecuaciones de estado, que es lo mismo que dar las ecuaciones de estado. En conclusión, para determinar las ecuaciones de estado a partir de ecuaciones de equilibrio, ecuaciones diferenciales, la clave está en definir los estados. Esta es la parte importante, porque de ahí es cómo se reescriben las ecuaciones y de cómo se determinan los despejes que darán origen a la información, cómo deberé acomodarla dentro de las matrices. ¿Vale? Entonces, si se fijan, no importa que el ejemplo haya sido más grande, con más variables, de todos modos es lo mismo. O sea, en general se busca la misma idea, ordenar la información dentro de las matrices. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces. Ok, aquí tomo otro sistema mecánico con la única finalidad de ver la simplicidad de esto, ¿no? Y este ejemplo lo pueden encontrar en el Ogata, pues este es como muy conocido, ¿no? Y es un sistema de suspensión simplificado, igual con un masa resorte amortiguador, nada más que este sí en la versión vertical, ¿no? Sí siguen ahí, ¿verdad? No estoy hablando solo. Aquí estamos, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, No, profe. Sí, profe, por aquí seguimos. gracias. Muy bien. Entonces, ahora este ejemplo es más numérico. Aquí sí tengo con valores.
Independientemente ahorita del significado de las unidades de medida, ahorita eso, ahorita no le vamos a dar tanta importancia, que sí es importante, pero vamos a decir que de alguna manera hago un acto de fe y ya creo que ahí tengo esa función de transferencia que corresponde al modelo matemático de este sistema de suspensión, el cual relaciona la posición de entrada, que sería la de la rueda o de la llanta, así, hagan de cuenta que aquí está, y la de posición del vehículo, ¿verdad? O sea, qué tanto percibe ese cambio en la señal de más bien en la rueda, ¿no? O sea, qué tanto se siente, por ejemplo, cómo está el camino, ¿no? En los pasajeros, dependiendo de cómo se mueva la rueda. Vaya, pues es el propósito de suspensión, ¿no? Absorber la mayoría de las vibraciones. Funciona como si fuera un filtro. Un filtro, bueno, así se puede diseñar, claro está. Depende mucho de los coeficientes, precisamente, de elasticidad del resorte y de disipación del amortiguador, ¿no? Bueno, el chiste es que tengo esta función de transferencia. ¿Qué caso tengo? Tengo el caso número 2, porque ahora en el numerador tengo un polinomio, no una constante. Y entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que identificar cuáles son los coeficientes, ¿se acuerdan? A's y B's, denominador y numerador respectivamente, para de ahí sustituirlos en la forma general que habíamos visto. En este caso, para empezar, como es de segundo orden, sustituimos primero o igualamos a la forma general de segundo orden. Y la forma general de segundo orden, si se acuerdan, tenía el mismo orden en el numerador que en el denominador. De ahí, ahora cuando lo igualamos, vemos que el término o el coeficiente de ese cuadrada no aparece acá, lo que significa que B0 será igual a 0. Pero otra cosa que hay que observar es que el planteamiento original tiene nuestra función de transferencia en la forma estándar. ¿Qué es la forma estándar? Ya hemos dicho que el coeficiente del denominador, más bien del orden más alto en el denominador es 1, y aquí originalmente no lo tenemos igual a 1, entonces esto que está aquí no es A1 y esto que está aquí no es A2. Entonces tenemos que llevarlo primero a la forma estándar, entonces multiplicamos arriba y abajo por la inversa de ese número, y entonces ahora sí, ya lo tengo en la forma estándar, por lo tanto esto será B1, B2, A1 y A2, así tal cual están descritos aquí, ¿verdad? Ya identifiqué todos los coeficientes. ¿Qué sigue? Pues calcular los coeficientes beta, que es el del caso 2, ¿se acuerdan? Entonces beta 0 igual a B0, y en este caso pues sigue siendo 0, ¿no? Se calcula beta 1, que es B1 menos A1 por beta 0, que bueno, esto se hace 0, por lo tanto pues, es igual que B1, que es 4, y el último es B2, que es 5, menos A1 beta 1, que sería 4 por 4, menos A2 por beta 0, que esto también se hace 0, y el resultado da menos 11. Finalmente, lo que hacemos es sustituir dentro la forma general, ¿no? La matriz A arriba de la diagonal principal, una diagonal de unos. En la última fila, los coeficientes menos A2 y menos A1, que son los coeficientes de la ecuación característica o del determinante de la función de transferencia en orden inverso y con signo contrario. Y lo que sobre de ceros, ¿no? Se llena. La matriz C siempre será el primer elemento 1 y los demás ceros. Y en cuanto a D y B, pues en D va y B0, que en este caso será 0. Y en B, pues beta 1 y beta 2 calculados anteriormente. Entonces así simplemente sustituimos y obtenemos las ecuaciones de estado a partir de los coeficientes identificados y calculados, ¿no? Esta sería una versión, pues también muy corta. En las notas vienen más ejemplos resueltos, y aquí voy a preferir no extenderme para que nos vayamos un poquito más al grano con los otros ejemplos y nos dé tiempo de plantear vaya, de que ustedes puedan resolver en la medida de lo que puedan también, no es obligatorio, los problemas propuestos de las notas 1, ¿sale? Llegaremos a ese punto, vamos a continuar con lo que está aquí en la presentación. Este ejemplo ya lo vimos. Dimos este ejemplo de los dos tanquecitos interconectados. Ajá. Y dábamos el diagrama de simulación lógica. Entonces estoy retomando otra vez ese ejemplo, pero ahora voy a hacer alguna cosa un poquito diferente.
Lo que vamos a hacer ahora es, sí, voy a seguir igualando las salidas de los integradores, que en este caso son 2. Por lo tanto, el sistema será de n igual a 2. Y como pueden ver, solo tengo una entrada, por lo tanto, r igual a 1. Lo que vamos a cambiar es que el número de salidas, a mí me va a interesar ver los dos flujos de salida de cada tanque y los dos niveles. H1, H2, Q1, Q2. Entonces, M va a ser igual que 4. Vamos a definir 4 salidas. Nuevamente, ¿no? Como en el caso del sistema mecánico, tengo la ventaja de que puedo seleccionar diferentes o múltiples variables de salida. ¿Cuál sería la utilidad de tener tantas variables de salida? Bueno, se me ocurren varias, pero una de ellas, por ejemplo, si mi modelo representado es para verificar o para validar, esa es la palabra que estaba buscando, validar ese modelo con respecto a los datos del sistema real, pues tengo que compararlo con los datos medidos. Entonces, entre mayor cantidad de información tenga para comparar, pues más peso tendrá mi validación en cuanto a mi modelo, ¿verdad? O mayor veracidad le voy a dar al modelo obtenido, ¿no? Entonces, de ahí una de las razones por las cuales se puede necesitar tener más variables. Otra puede ser también, me interesa saber qué le pasa a las otras variables cuando controlo una de las variables principales. Acuérdense que como es control multivariable también se puede controlar más de una de manera simultánea, aunque existen sus reglas. Pero también el desempeño, la medición de las otras variables me permite o me permite saber o nos habla de cómo es su desempeño, y a partir de la medición de ese desempeño, del cálculo de ese desempeño, nosotros podemos establecer una regla que nos permita optimizar ese desempeño. Y entonces ya estamos hablando de términos un poquito más fuertes, más avanzados, que el planteamiento de control óptimo se logra en gran medida gracias a que yo pueda obtener la representación del sistema en ecuaciones de estado, ¿no? De la otra manera es un poquito más difícil, no es que sea imposible, pero el planteamiento a través de las ecuaciones de estado facilita el análisis y el diseño de optimización de sistemas. Esa es otra de las razones por las cuales sí me interesa tener varias variables como salida, que suelen ser los estados, por cierto. Muy bien, entonces, ¿qué hacíamos? Definíamos entonces la salida del integrador 1, vamos a ver si H1 era el integrador 1, lo defino como X1, pero también como una de las salidas, ¿no? Ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Entonces, si la salida de este integrador es X1, entonces la entrada es derivada de X1. Lo mismo con el otro, si la salida es X2, la entrada es derivada de X2. Las salidas que me interesan son Q1, que es Y1, y Q2 igual a Y2. Y nuevamente, como quiero saber también los estados X1 y X2 como salidas, defino una salida Y3 igualada también a X1, o sea, esto está igualado, y también Y4 igualada a X2, ¿no? Y así tenemos 4 salidas. Ahí están mis 4 salidas y mis 2 ecuaciones de estados. ¿De dónde obtuve estas? De leerlos del diagrama. Vean, si voy a derivada de X1, derivada de X1 es 1 sobre C1, aquí está multiplicado, por U menos Y1. Aquí está el menos Y1, ¿verdad? Que al sustituir el Y1, pues allá me va a quedar en función de X1 y X2, ¿verdad? Y aquí abajo, derivada de X2 es igual a 1 sobre C2 por una suma que es Y1 menos Y2, donde al sustituir Y1 y Y2, todo va a quedar en función de los estados, otra vez, X1 y X2. Bueno, eso ya está hecho aquí. Y entonces, al sustituirlo, precisamente, vemos que derivada de X1 ya queda en función de X1, X2 y U. Y ya están acomodados de manera progresiva, ¿verdad? De manera ordenada, primero el X1 y luego el X2. Lo mismo en la segunda, nada más depende de X1 y X2. Aquí esto es una compactación que ya habíamos visto, de hecho, esta factorización en el ejemplo que ya habíamos resuelto. Pero vamos a ver en cuanto a las salidas, pues Y1 depende de X1 y X2, Y2 solamente depende de X2, Y3 y Y4 de X1 y X2 respectivamente. Entonces, ordenando la información, otra vez aquí tenemos la información vista en la matriz A, que es esta de acá,
Vemos, no hay ningún error de signo, al parecer. Sí, creo que no. Y bueno, aquí está la matriz B, solamente 1 sobre C1 aparece en la primera y en la otra ya aparece como 0, ¿no? Vamos a la parte diferente, digamos, del ejemplo que habíamos hecho antes. Y1 es igual a 1 sobre R1X1 menos 1 sobre R1X2 más 0U. Y2 es igual a 0X1 más 1 sobre R2X2 más 0U, ¿no? Y finalmente Y3 es igual a X1, pues quiere decir que es 1, 0, 0 en la matriz D. Y Y igual a 4 es 0, 1, 0 en la matriz D, ¿no? Y ya, entonces tengo, vean, mis matrices A es una matriz de 2 por 2. B es una matriz, perdón, esto es R, de 2 por 1. C es una matriz de 4 por 2. Y D es una matriz de 4 por 1. Siempre obedeciendo a lo que es N, R y M, ¿verdad? Así las dimensiones de las matrices. Así, pues estamos obedeciendo a las dimensiones que debe de corresponder con cada matriz. ¿Preguntas esto aquí? Como verán, bueno, desde mi perspectiva, no sé si compartan la misma, no es algo tan complicado. Realmente aquí no estamos haciendo ninguna operación de transformada, ni estamos consultando ninguna tabla. Todo es álgebra, o sea, despejar y ordenar la información en un arreglo llamado matriz, ¿no? Así es como lo estamos obteniendo. Ok, este sería como el último caso, último ejemplo, que es, dadas las ecuaciones de estado, ahora llévame a la matriz de transferencia, matriz de funciones de transferencia. Quise hacer este ejemplo mostrando 2 entradas y 2 salidas, ¿verdad? Entonces, tanto en este caso N, R y M, todas valen 2. Por lo tanto, todas las matrices A, B, C y D, pues serán de 2 por 2. ¿Sí? Como lo pueden verificar aquí. En consecuencia, la matriz de transferencia, pues tendrá también cuatro funciones de transferencia, ¿eh? O sea, también será de 2 por 2. Tendremos la G11, G12, G21 y G22. Cada una relacionando una de las entradas con una de las salidas, ¿no? Si lo vemos así como por subíndice, ¿no? La 1,1 será la entrada 1 con la salida 1, la 2,2 la entrada 2 con la salida 2, la 1,2 sería la entrada, no, la salida, sería cosa de verificarlo, pero, no, la salida 1 contra la entrada 2 y la G21 es la salida 2 contra la entrada 1. Sí, las columnas van como las entradas y las filas van como las salidas. Así es como se obtendría. ¿Qué hay que hacer? Pues aplicar la fórmula, ¿eh? Y la fórmula es esta. Una vez que queremos aplicar la fórmula, nos damos cuenta de que aparece esto de aquí, una inversa. ¿Cómo calculo la inversa? Este es el primer desafío, ¿no? Calcular la matriz inversa. Para ello necesito la matriz A. Bueno, de manera más específica, SI menos A. Entonces, S multiplicado por la identidad es este de aquí. Y aquí está la matriz A. Pueden verificar que es la misma. Menos 5, menos 4, 3, 2. Ahí está, menos 5, menos 4, 3, 2. Entonces, nada más que va con menos, ¿verdad? Entonces, se hace, pues, elemento, ¿verdad? S menos por menos es más 5. S más 5. 0 menos por menos es más 4. 0 menos 3. Y S menos 2. Aquí está S menos 2. Ya tengo la matriz SI menos A. La matriz inversa se calcula mediante el determinante de SI menos A y la matriz adjunta, que es la transpuesta de la matriz de cofactores, ¿no? Entonces el determinante pues es relativamente sencillo. S más 5 por S menos 2, menos por menos 3 por 4, que esto es 12, ¿no? Entonces el resultado nos queda S cuadrada más 3S más 2. Sí, verificamos aquí S por S cuadrada. 5S menos 2S pues da 3S positivo y finalmente 5 por 2 por menos 2 da menos 10 más 2 pues da 2 positivo, ¿no? Entonces está sencillito.
Luego la matriz adjunta, yo les había dado un tip que cuando es de 2 por 2, observo la matriz SI menos A que está aquí, y los elementos que están en la diagonal cambian de lugar. Aquí ven que ahora el menos 2 está arriba y el S más 5 está abajo, y los otros dos cambian de signo, nada más. O sea, esos no se mueven, pero cambian de signo. Y ya, esa es la matriz adjunta, ¿no? Si no, pues lo pueden hacer elemento por elemento y luego le aplican la traspuesta y les va a quedar eso mismo, ¿no? Entonces ese es el tip práctico para sacar la matriz adjunta cuando es de 2 por 2. Es muy, muy rápido sacarlo. Ok, entonces la matriz inversa es 1 sobre el determinante, que se convierte esto en un escalar, por una matriz que es la matriz adjunta. Como 1 sobre el determinante es escalar, se puede sacar fuera del producto de matrices, en lugar de estar aquí. Lo sacamos fuera del producto de matrices y vamos resolviendo cada una de estas matrices. Por aquí, el día de ayer detecté un error y no lo corregí, ahorita lo corregimos. Hago este producto primero y verificamos, ¿no? Va a quedar algo de 2 por 2 multiplicado por 2 por 2, vuelve a quedar 2 por 2, ¿no? Entonces ya habíamos concluido desde el principio que al final voy a tener una matriz de transferencia de 2 por 2. Bueno, entonces esta fila 10, 0 por esta columna va a quedar 10S menos 20 y el 0, ¿eh? Luego en la segunda columna sería menos 4 por 10 es menos 40. Y S más 5 por 0, pues es 0, ¿no? Entonces simplemente queda menos 40. La segunda fila, 0 va a quedar multiplicado tanto S más 2 como menos 4. Entonces 0.5 va a ir por 3, que eso es 1.5 aquí. Y por S más 5, eso dará 0.5S más 2.5. Ahora vamos a resolver esta. Se la vamos a hacer aquí. Igual, esta columna va a ir por la primera fila. Entonces aquí va a quedar... De hecho, toda esta columna se elimina. Y nos queda 2 por menos 40, eso es menos 80. Y aquí es donde por ahí tengo mi errorcito, pero bueno. Aquí abajo quedará 2 multiplicado por 0.5, pues eso es 1, o sea, S. Y por 2.5, pues S más 5. ¿Verdad? Ajá, y ahora con los unos, la segunda columna por la primera fila, eso aquí arriba, eso sería 10S menos 20 menos 40, pues eso es 10S menos 60, ¿no? Y luego la de abajo es 0.5S más 2.5 más 1.5, eso da 4, ¿no? 0.5S más 4. Ahí está. Ojo, de hecho, que no hice esta observación al principio, pero la matriz D no es toda 0, ¿eh? Por cierto. Uno de los elementos no es 0, entonces la matriz D no es toda 0. Esa pequeña observación, porque aquí no la he eliminado, o sea, ahí sigue, si se fijan, ahí sigue la matriz D. Entonces aquí, ¿por qué cometí un error? Porque, no sé, no me fijé. Entonces aquí dice menos 80 menos 40 arriba. Sí, claro, la de arriba es la que está mal. Aquí dice menos... Aquí repetí el menos 40, pero en realidad es 10S menos 60. Entonces déjenme nada más hacer esa pequeña corrección. Aquí arriba será 10S menos 60, porque aquí todo lo demás sí está igual, ¿no? Menos 80S más 5, 0.5S más 4. Ajá. Solo esta de aquí está equivocada. Entonces... ¿Aquí dije? 10S menos 60, ajá. De una vez, porque si no... O sea, claro, en el PDF que ustedes van a ver, ahí tiene ese error. Para que igual sepan que no está correcto, ¿no? Y es ese... Ups. 60. ¿Y esto está en algo? Sí. Que precisamente ahí donde tenía menos 40... Va 10S menos 60. Y aquí... Bueno, en todas. Y aquí también. Ya está. Ya está hecha la corrección. Sí, porque como pasaba de una diapositiva a otra, no se veía ahí las operaciones, pero bueno, aquí ya encontramos que estaba mal.
Y bueno, al final, vean, nos queda una matriz de 2 por 2 más otra matriz de 2 por 2. Pues como saben, se suma elemento a elemento, es decir, este 1 va sumado únicamente con esta función de transferencia. Aquí está. Y bueno, al sumar más 1, el 1 lo que hacemos es el truco algebraico de convertirlo en numerador y denominador para hacer denominador común. Es decir, aquí en lugar de más 1 vamos a escribir más s cuadrada más 3s más 2 sobre s cuadrada más 3s más 2. Eso mantiene la igualdad. Hacemos denominador común y entonces nos va a quedar aquí s cuadrada más 3s más 2 menos 80, ¿no? Entonces, 80 menos 80 más 2, pues queda menos 78. Y ya, todas las demás funciones de transferencia ya las tenemos ahí definidas. Así como les había yo mencionado, 4 funciones de transferencia, una para cada relación entrada-salida, ¿no? Y ya están aquí separadas. Aquí no le he corregido eso. Aquí hay que corregir también este detalle, ¿no? De la función G12. Ahora sí ya la corregimos. Si quieren más tardecito, reemplazo el archivo que tienen en PDF ahí en la carpeta por este que ya está corregido. Son esos detallitos de los que luego me voy dando cuenta. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, también por eso no quise detenerme mucho en el anterior, de diagrama de simulación analógica. Nada más que aquí no están directamente conectados los estados. Se fijan, aquí no están conectados, pero dependen de Y, o más bien la salida Y depende de estos. Entonces aquí podemos definirlos en un orden distinto. Yo aquí ya propuse una, que sería, ahora no es X1 el que está junto a la salida Y, sino será X2. Ok, con esta propuesta de estados, X1, vamos a ponerlo así en grandote, X1 y X2, podemos encontrar entonces las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son esas ecuaciones de equilibrio? Hay que leerlas, ¿no? Las vamos a escribir aquí. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Y, la salida, es igual a una suma. La suma será X2 más 0.5U, que viene desde acá, ¿no? Desde el principio. Luego, derivada de X2 será a una suma también, que será X1 más 4U, que está acá arriba, menos 3Y. Pero Y, si lo sustituimos, es igual a X2 más 0.5U. Bueno, yo lo estoy sustituyendo aquí directamente para que después nos encarguemos del álgebra, ¿no? Y por último, derivada de X1 es igual a la suma de 5U menos 2Y, que es X2 más 0.5U. Bueno, siguiendo esta descripción, que es exactamente lo que escribí aquí, aquí sí mantuve la Y, pero ya al sustituir lo que era Y, pues nos queda esto. Todavía no está simplificado porque pueden ver que aquí está 5U menos U, pues eso da 4U. Y aquí tengo 4U menos 1.5U, eso da 2.5U, ¿verdad? Entonces aquí lo pueden observar, derivada de X1, ahora sí es la que va primero. Teníamos 0X1 menos 2, el menos lo debía haber metido aquí en el corchete, pero no importa, se entiende que es menos 2X2 más 4U. Lo que les decía, ¿no? 5U menos U es 4U. O sea, aquí está 0 menos 2, 4. La siguiente, tengo 1X1 menos 3X2 más 2.5U. Entonces ahí está 1 menos 3, 2.5. Y por último, la salida Y, pues era la más fácil porque ya la teníamos. 0.5U más X2, eso es 0X1, 1X2 más 0.5U. O sea, 0, 1, 0.5. Y ya tengo las ecuaciones de estado a partir del diagrama de simulación analógica. Bueno, estoy viendo que ya ahí termina la presentación. No sé si hay alguna otra duda antes de quitar esta presentación. Momento no, profe. Por el momento no. Bueno. Esto está a punto de ponerse bien interesante. Creo que consumí más tiempo del que tenía pensado, pero bueno, no se preocupen. Vamos a hacer esto. Ustedes tienen ya en la plataforma las notas, estas notas.
Y en la última página, precisamente, que es en la página 25 de 25, vienen unos problemas propuestos. Quiero que en 10 minutos, 12 tal vez, analicen la solución de todos estos problemas. Entonces los voy a juntar en equipos de 5. Bueno, también depende cuántos de ustedes estén. Eso no lo he checado. Voy a dejar de compartir para... A ver, ahorita están presentes pues 28. Eso quiere decir que habría 2 equipos de 4 y los otros 4 equipos serían de 5, ¿no? Pues vamos a abrir una sala y ahí 6 salitas. Vamos a que se asignen de manera automática, no tenemos preferencia por nadie. Y lo que quiero es que traten de resolverlo o discutan la solución entre ustedes. ¿Sale? La idea es ahorita que, ok, ya no me preguntaron a mí, ahora van con ustedes. Ahí está el reto ahorita de resolverlo. Terminando este tiempo, estos 11, 12 minutos que les dé, regresamos aquí y discutimos cuál es la solución, en qué vamos a ver si coincide con lo que ustedes obtuvieron o si les hizo falta algo, pues igual aquí lo complementamos. ¿De acuerdo? Entonces, lo crean o no, es algo muy sano. Y voy a estar por ahí preguntándoles en cada una de sus salas si tienen alguna duda. Si escriben ahí en el chat, yo los leo y ahí puedo responder también sus dudas, ¿sale? Entonces, los aliento ahorita a que se unan como equipos y lo trabajen, ¿sale?